Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ya estamos transmitiendo, pero les damos la bienvenida al encuentro de todos los meses, al encuentro con la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que emite en su canal de YouTube la Universidad Nacional de San Martín. Hoy vamos a tener un tema que es eh, imposible de resistir, es irresistible y muy frecuentemente está detrás de los titulares de todos los medios en todo el mundo, que son los dinosaurios y en este caso también los fósiles vegetales. El título de este encuentro es Dinosaurios y fósiles vegetales, el pasado de nuestro planeta nos habla. Realmente si hay algo que nos fascina es ver cómo se van recuperando esas huellas de un pasado muy, muy, muy lejano, pero que quedaron impresas en las rocas, en rocas antiguas, y un escenario en el que nuestro país realmente tiene un papel protagónico, porque muchos de los grandes hallazgos de los últimos años se realizaron en la Argentina. La Argentina es reconocida en todo el mundo por ser una gran cantera de hallazgos paleontológicos y además por ser la escuela y el ámbito de trabajo de algunos de los paleontólogos más importantes del mundo. Y hoy nos damos un lujo porque vamos a tener a dos estrellas de este escenario que trabajan, como decíamos, en dinosaurios, los dinosaurios a los que estamos acostumbrados, que son antecesores de la fauna actual, pero también a una paleontóloga que trabaja en fósiles vegetales, que es algo que no se trata tan frecuentemente en los medios, pero que revela muchísimos misterios de lo que fue nuestro planeta hace tantos y tantos millones de años. Se los presento ya mismo. Mi nombre es Nora Bar, yo soy periodista científica y les voy a presentar a nuestros dos invitados de hoy. Bárbara Cariglino, a su derecha, es investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata, donde también estudió su licenciatura. En 2017, gracias a una beca externa del CONICET, hizo su primera pasantía en Sudáfrica con Rose Prebeck, con quien viene estudiando justamente las floras pérmicas de Gondwana, ese supercontinente, y sus faunas de invertebrados asociadas. En 2022 recibió el premio Alwyn Bertels de la Asociación Paleontológica Argentina, que reconoce el trabajo científico de paleontólogos y paleontólogas, y esto le dio la oportunidad de realizar otro viaje a Sudáfrica y continuar la extensa colaboración iniciada en 2014. Su línea de investigación es la paleobotánica, es decir, el estudio de las plantas fósiles y las interacciones entre las plantas y los insectos que las comían, cómo se distribuían en el pasado y cómo eran los ambientes donde se desarrollaban. Justamente antes de empezar este encuentro, comentábamos entre nosotros en el backstage qué difícil encontrar restos de seres vivos tan etéreos, digamos, como las plantas o los insectos. Bueno, eso nos va a contar un poco Bárbara en su charla. Ella, más específicamente, trabaja en floras extinguidas que se encuentran en la Patagonia y en el centro oeste de Argentina de los períodos Pérmico y Triásico, comúnmente conocidas entre los paleobotánicos como floras de Glossopteris y Dicroidium, respectivamente. Estas floras son de gran interés porque se desarrollaron ampliamente a lo largo de todo el supercontinente de Gondwana
y su reemplazo suele marcar la transición entre el Pérmico y el Triásico, cuando ocurrió la mayor extinción conocida en la historia de la Tierra. Porque sí, nosotros estamos extinguiendo a muchísimos seres vivos, pero hubo otras, y el planeta se recuperó. Claro que fueron quedando en el camino algunas especies. Eso deberíamos tenerlo en cuenta para ver cómo tratamos a nuestro planeta. Y nuestro segundo invitado de hoy es Diego Pol. Muchos de ustedes lo conocerán porque suele aparecer en los medios de comunicación por sus resonantes hallazgos. Nació en 1974, es licenciado en Biología de la UBA y doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Investigador principal del CONICET, y su área de especialización se centra en el estudio de dinosaurios y otros reptiles fósiles. Durante gran parte de su carrera se desempeñó en el Museo Paleontológico Egidio Ferruglio de Trelew y actualmente volvió a su lugar de origen, digamos, y está trabajando en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, también allí en Parque Centenario, y es profesor de la UBA. Paul centró su investigación en la evolución de reptiles mesozoicos de la Patagonia y publicó más de 150 trabajos científicos, contribuyendo a develar diversos aspectos evolutivos, tales como la reproducción y el gigantismo de los dinosaurios. Estudió y caracterizó y descubrió ahora me vas a corregir si no es correcto, pero es el dinosaurio más grande que se conozca, ¿no? Sí, 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 Así correcto. es. El dinosaurio más grande de todos, de 40 metros de largo y monstruo de esos que uno tiene en el imaginario, lo descubrió justamente este señor que está hoy con nosotros. Dirigió 13 tesis doctorales y dictó cursos de grado y posgrado en varias universidades, tanto en la Argentina como en el extranjero. Recibió múltiples reconocimientos, tales como los premios Humboldt, USAI, Burmeister, Stepanisic y el Conex de Platino el año pasado en el área paleontología. Fue designado profesor visitante en la Universidad de Chicago, Universidad de Cornell, la Universidad de San Pablo, y es investigador asociado honorario en el American Museum of Natural History. Vieron que les dije que teníamos invitados de lujo, como es la costumbre de estos encuentros, pero no exagero en lo más mínimo. Así que vamos a empezar, como siempre hacemos, pidiéndole a nuestros invitados que nos cuenten un poco de cómo trabajan, de qué se tratan sus investigaciones, cómo se estudia este pasado tan remoto, que son una especie de Sherlock Holmes que tienen que ir armando rompecabezas complejísimos y bueno, y después va a haber lugar para preguntas, así que si ustedes que están del otro lado tienen ganas de preguntarles algo, por supuesto pueden hacerlo a través de los cuadros de diálogos de YouTube. Así que le pedimos que empiece a Diego y nos cuente cómo fue su tarea, que trabajó casi 30 años allí en la meca, digamos, de los dinosaurios, ¿no? Que es la Patagonia Argentina. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Nora, por la presentación. Es un gran placer estar acá. Les voy a contar un poco las cosas que hemos estado haciendo en diferentes partes del mundo, pero en especial en la Patagonia. Yo les voy a hablar un poco sobre los dinosaurios, que es mi especialidad. Después Bárbara les va a hablar un poco más sobre el entorno de los dinosaurios y las plantas, ¿no? Y los dinosaurios, como decía Nora, yo me dedico a tratar de entender la historia evolutiva, como las relaciones entre las especies. Y esto es como una muy breve síntesis de lo que fue la evolución de los dinosaurios. Lo que ven ahí en blanco es el árbol evolutivo de todas las especies durante los tres periodos en donde vivieron, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Vivieron entre los 250 y los 66 millones de años.
Y vemos que hay como tres grandes grupos de dinosaurios, ¿no? Los terópodos son esos bípedos carnívoros, los sauropodomorfos son los de cuello largo, y los ornitisquios un tercer grupo de dinosaurios herbívoros, ¿no? Y por supuesto, dentro de toda esta gran diversidad de especies, hay algo que siempre llamó la atención de los dinosaurios, que es su gigantismo, ¿no? ¿Cómo llegaron a ser tan grandes? ¿Cómo se movían? ¿Qué comían para crecer tanto? Y cuando hablamos de gigantismo de dinosaurios, especialmente estamos hablando del gigantismo de los saurópodos, de los de cuello largo, ¿no? Porque si entendemos un poco la fascinación de la gente por el gran tamaño de los dinosaurios, que se remonta a el inicio de esta ciencia, desde el inicio de la paleontología, realmente los dinosaurios fueron un gran atractivo especialmente por su tamaño corporal. Lo que podemos ver es que no siempre fueron así, ¿no? En Argentina tenemos el privilegio no solo de tener los más grandes, no solo de tener una de las faunas más diversas, pero también de tener los dinosaurios más antiguos del mundo. Y este lugar que seguramente conocen es el Valle de la Luna o Ichigualasto, en la provincia de San Juan, en el límite con La Rioja. Es la cuna de los dinosaurios. Realmente acá es donde empezamos a entender cómo eran los dinosaurios apenas aparecieron en el planeta, ¿no? Y cuando hicieron su aparición en esta época eran realmente animales muy pequeños. Uno de los más antiguos que se conocen es este Eoraptor, y es realmente un animal bastante pequeño, ¿eh? El tamaño de un perro. Acá estoy sosteniendo, por ejemplo, el cráneo en mi mano, y lo que pueden ver es que realmente es un animal bastante chiquito. Entonces hicieron su aparición en tamaños, digamos, bastante modestos, pero muy rápidamente comenzaron a evolucionar y comenzaron a incrementar de tamaño. Los carnívoros, por ejemplo, en este gráfico lo que ven es cómo fueron aumentando en tamaño, medido en el eje vertical en las toneladas de peso, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo geológico, durante los más de 150 millones de años que vivieron. Y como vemos, llegaron a ser hasta animales de 10 toneladas, ¿no? Para que tengan una idea, un elefante hoy en día pesa 6-7 toneladas. Entonces, realmente carnívoros, bípedos, corredores más grandes que un elefante. Realmente animales fantásticos. Pero si hablamos de gigantes realmente, como les decía, los saurópodos de cuello largo realmente fueron los que rompieron el molde de lo que es el tamaño corporal, ¿no? Ustedes pueden ver en este gráfico cómo rápidamente pasan las 10 toneladas y llegan a ser animales de 60 y pico de toneladas, ¿sí? Algo así como 10 elefantes africanos juntos. Ningún otro animal terrestre llegó a este tamaño. Algunos, como los elefantes, llegan, digamos, cerca de las 10 toneladas, pero nunca superar ese límite. Entonces los saurópodos realmente, los de estos dinosaurios de cuello largo, hicieron algo desde el punto de vista de su evolución que ningún otro grupo hizo en la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a estudiar bastante el origen de este grupo, no solo porque, bueno, fueron tan grandes, sino porque fueron los herbívoros dominantes durante más de 100 millones de años. Es decir, durante más de 100 millones de años, si tenemos una máquina del tiempo y volvemos hacia atrás, vamos a encontrar que los herbívoros dominantes eran estos reptiles gigantes de cuello largo. Y variaron un poco en tamaño, pero realmente tenían siempre este plan corporal tan característico: cuadrúpedos, de patas columnares, cola larga y cuello muy largo, una cabeza muy pequeña. Entonces, una de las cosas que nos interesó siempre es tratar de entender el origen de este grupo. ¿Cuándo fue que apareció este grupo y qué características tenían para esta receta, digamos, tan fantástica que, que los volvió tan preponderantes, tan dominantes durante tanto tiempo? Una de las cosas que pensamos, que hemos descubierto en los últimos años, que pensamos que fue una de las claves de su éxito evolutivo, es la reproducción. Sabemos que estos animales eran animales gregarios, es decir, vivían en manadas, y sabemos que se juntaban para reproducirse. Formaban colonias reproductivas en donde muchos individuos formaban nidos en el mismo lugar, al mismo momento, que es una estrategia muy típica de protección de las crías, que obviamente son las más vulnerables, ¿no? Y no solo se juntaban para protegerse entre sí, sino que sabemos que ponían una gran cantidad de huevos, ¿ok? Y esto lo sabemos porque hemos encontrado
nidos con huevos que nos dan la pista de aproximadamente la cantidad de huevos que se ponían en cada nidada, ¿no? Y que oscilaban entre los 25 y 30 huevos por nido. ¿Ok? En esto fuimos tras las pistas de este dinosaurio tan hermoso que se encontró en la década del 70 en la provincia de Santa Cruz. Este es el bebé de un dinosaurio, o sea, probablemente tenía pocas semanas de vida cuando nació y desde que nació y cuando murió y quedó sepultado durante una sequía. Esto es en la provincia de Santa Cruz y acá estamos trabajando en esa localidad. Hace más de 15 años que venimos trabajando en este lugar, que es fantástico, pues son rocas muy antiguas. Estos tienen 190 millones de años. Y este lugar que ven ahí es una antigua zona de nidificación, una antigua colonia reproductiva donde encontramos más de 200 huevos fósiles en ese lugar, más de 50 restos de esqueletos de dinosaurios que son los progenitores que pusieron esos huevos. Y esto es uno, por ejemplo, cómo se encuentran uno de los huevos que encontramos en este lugar. Realmente empezamos a encontrar de a uno o de a dos sueltos y con el correr del tiempo y los años ampliando las excavaciones empezamos a encontrar ya nidos bien formados con más de 20 o 25 huevos. Y lo fantástico de este lugar es que no solo los huevos están preservados, sino que a veces adentro de los huevos están preservados los embriones que se estaban criando, que se estaban formando ahí adentro. Este es un huevo visto por dentro con una tomografía computada de alta resolución que hicimos en Francia. Tuve que ir a Francia a utilizar lo que se llama un sincrotrón, que es un acelerador de partículas que tiene asociado un tomógrafo de altísima resolución, altísima energía, altísima resolución. Y bueno, esto llevó a que tuviera que llevar en la valija de carrión unos 30 huevos de dinosaurios de aquí a Francia, con lo cual se imaginan que cada paso, cada avión que tomaba y cada frontera que cruzaba era todo un evento cuando pasaba por la máquina de rayos X, mi carrión con los 30 huevos de dinosaurios ahí, ¿no? Así que fue toda una aventura llegar hasta ahí, pero cuando llegamos pudimos generar estas imágenes, identificar qué dinosaurios eran los que habían puesto los huevos. Otra cosa que pensamos bueno, que hemos trabajado en los últimos años y que pensamos que fue clave para el éxito de estos dinosaurios es su dentición y su alimentación. Lo que vemos acá es un diente y como ven el diente tiene arriba, está como gastado y esto ocurría porque eran animales que comían básicamente lo que fuera, ¿sí? Cualquier tipo de planta, eran lo que llamamos generalistas y comían probablemente kilos y kilos y kilos y kilos de planta por hora, ¿no? Comían tanto que gastaban sus dientes rapidísimo y es por eso que si hacemos una tomografía computada de las mandíbulas o los maxilares, los huesos de arriba que portan a los dientes, vemos que tiene todos esos dientes en formación. Probablemente cambiaban un diente cada 60 días, ¿ok? O sea que el diente erupcionaba, lo usaban tanto que en 60 días quedaba gastado, se caía y volvía a salir un nuevo diente. Eran realmente máquinas de comer y de comer lo que fuera, ¿sí? En esta época, cuando aparecen estos dinosaurios de cuello largo, las plantas dominantes eran las coníferas. Esto es como las araucarias, esto es una araucaria de hoy en día, como pueden ver, no es la planta más fácil de comer. Ya Bárbara nos contará un poco sobre las coníferas de la época, pero realmente incluso estas plantas no eran un problema para estos animales, comían lo que fuera realmente. Y llegaron a tener tamaños realmente gigantescos, ¿no? Este es el esqueleto de un dinosaurio que encontramos en la provincia del Chubut, en rocas más modernas. Esto tiene aproximadamente unos 100 millones de años, o sea, estamos como en el punto medio en la historia de los dinosaurios, y es acá donde alcanzan su pico máximo de tamaño. Hace 100 millones de años pasó algo en nuestro planeta que hizo que la evolución de los animales se acelerara, por algún motivo que todavía no sabemos exactamente por qué. Y entre esa evolución acelerada, lo que vemos es que los dinosaurios de cuello largo, los saurópodos, incrementan su tamaño a un pico máximo. Y acá en la Patagonia tenemos los ejemplares más grandes. Esto es
solamente el fémur, el hueso que va entre la cadera y la rodilla de este dinosaurio encontrado en Chubut, mide 2,40 metros. Realmente fue esta excavación fue un proyecto que transcurrió entre el 2012 y el 2015 y fue un proyecto muy importante llevado adelante por el Museo Feruglio en la ciudad de Trelew, porque no solo apareció este hueso fantástico en sí mismo, sino que era todo un yacimiento donde 6 de estos gigantes habían muerto. Recuperamos más de 150 huesos de estos gigantes en este lugar. Cada uno de esos huesos requirió maquinaria y grúas para transportarlos, y realmente fue la primera vez que tuvimos una muestra bien representativa de lo que era un dinosaurio gigante como estos, ¿no? Lo llamamos Patagotitan y acá en esa silueta en colores ven los huesos que encontramos, que son aproximadamente un 65 a 70% del esqueleto. Esto es muchísimo para un dinosaurio gigante y esto es por eso que es el primer dinosaurio gigante del cual podemos saber bastante bien cómo estaba compuesto el esqueleto, cuánto pesaba, cómo se movía, cómo estaban formadas las diferentes partes de su cuerpo. Y realmente nos brindó y nos sigue brindando muchísima información. Precisamente por esto que les comentaba, son los gigantes que desafiaron lo que es el límite del tamaño corporal en la historia de la vida, ¿no? O sea, estimamos que este gigante pesaba 60 toneladas, el equivalente a 10 elefantes africanos. Realmente es tan largo como un avión, y estos animales obviamente se tenían que mover, reproducirse, comer. Entender a estos gigantes como especies biológicas es una de las cosas más fascinantes que nos toca hacer a los paleontólogos, ¿no? Cómo podían sostener este cuerpo, la demanda energética que tendrían. Y por supuesto no es el único gigante, ¿no? En la década del 90 se describió un dinosaurio gigante de un tamaño prácticamente idéntico al Patagotitan que se llama Argentinosaurus. Acá vemos a uno de mis colegas, José Carballido, que está precisamente estudiando algunas de las vértebras. El tema con otros dinosaurios gigantes como Argentinosaurus es que se conocen solo unos pocos huesos, entonces es muy difícil saber exactamente cuán grandes eran, pero andan ahí más o menos por el mismo tamaño de aproximadamente unos 60 toneladas. Estudiar estos fósiles es ya complicado en sí mismo, ¿no? Ustedes como verán, el tamaño de cada una de las vértebras es casi tan alta como José, y para estudiarlas realmente y moverlas es una tarea casi imposible. Así que trabajar con estos gigantes es fascinante, pero a la vez es muchísimo trabajo, no solo en el campo, sino cuando uno está en el museo también. ¿Cómo era el cráneo de estos dinosaurios? Bueno, este es un cráneo fantástico que pudimos encontrar en rocas de hace más o menos 115 millones de años en Brasil. Eh, la familia de estos dinosaurios de cuello largo se llaman titanosaurios y este es uno de los dinosaurios mejor preservados en cuanto al cráneo de todo el mundo realmente, y lo tuvimos el privilegio de poder estudiarlo, encontrarlo y estudiarlo. Y como ven, tiene una dentición muy particular. Aquí ya empezamos a ver cómo algunos grupos de herbívoros van cambiando su dentición. Estos dinosaurios no tienen un recambio tan rápido de dientes como los que les comenté antes, tienen dientes un poco más en forma de lápiz, y esto nos muestra que el planeta en donde vivieron y en este momento tan particular, cercano a los 100 millones de años, el planeta estaba cambiando realmente, ¿no? En este momento empezamos a ver que en el mundo aparecen plantas con flor, ¿sí? Las angiospermas, que obviamente alteraron todo el ecosistema, y entramos en una nueva etapa en la historia de la vida en la Tierra y vemos cómo los animales fueron adaptándose a estos cambios en los ecosistemas, ¿no? Obviamente los dinosaurios, pero en conjunto con los dinosaurios también aparecieron otros tipos de animales que también
se volvieron dependientes y coevolucionaron con las plantas con flor, ¿no? Y nos acercamos hacia el fin de la era de los dinosaurios. Este es un lugar en el norte de Chubut, muy cerca del límite con Río Negro, y es un lugar que estamos trabajando ahora porque es, son rocas que se formaron justo antes de la gran extinción que borró a los dinosaurios del planeta, ¿no? Entonces, estamos muy interesados ahora en tratar de entender estos momentos previos a la extinción masiva. Hay preguntas pendientes sobre si los ecosistemas ya estaban cambiando, ya estaban en declive gradual, o si por el contrario estaba todo perfecto y luego de la caída del meteorito hubo una gran extinción masiva muy rápida, muy instantánea, ¿no? Entonces estamos tratando de seguir capa a capa cómo fueron cambiando los animales, plantas y los ecosistemas a medida que nos aproximamos a ese momento clave que cambió el destino de la vida sobre la Tierra hace unos 66 millones de años. Y en este lugar hemos encontrado especies de dinosaurios que realmente son muy parecidas a las que venían existiendo antes, como los dinosaurios de cuello largo. Hace pocas semanas dimos a conocer uno de ellos que se llama Titanomaquia. Pero algo interesante que vemos justo cuando nos aproximamos al límite y al evento de extinción en Patagonia es que los herbívoros y muchos de los dinosaurios empiezan a decrecer de tamaño, disminuir de tamaño. Vemos que eran dinosaurios también de cuello largo, un plan corporal muy parecido, pero eran, digamos, tan solo del tamaño de un elefante, ¿no? Entonces, esto nos muestra que algo estaba cambiando. No solo estos dinosaurios de cuello largo se empiezan a disminuir en su tamaño corporal, al menos algunos de ellos, sino que empiezan a aparecer otros herbívoros que nos muestran que los ecosistemas estaban cambiando, como este pequeñito dinosaurio acorazado que vivió muy, muy cerca del evento de extinción en Patagonia. Es un dinosaurio nuevo que estamos a punto de publicar dentro de poco tiempo, y nos muestra un poco la dinámica que todavía nos queda por comprender, ¿no? O sea, todos estos eventos que hubo en la historia de la vida de los dinosaurios, estamos apenas empezando a develar algunos de los capítulos y sin dudas nos queda muchísimo por aprender, y sobre todo aprender no solo del cambio de las especies de los dinosaurios, sino qué estaba pasando con el entorno alrededor de ellos, ¿no? Y es por eso que el trabajo de gente como Bárbara y otros colegas que se dedican a otros componentes de los ecosistemas son claves para poder entender de manera cabal el cambio de los ecosistemas y consecuentemente de los dinosaurios. Así que aquí termino y la dejo a Bárbara seguir. Muchísimas gracias, Diego. Fascinante lo que nos contaste, especialmente porque esa visión así, abuelo de pájaro, le da una coherencia, porque uno ve tantos distintos que no sabe a qué grupo pertenecen. Bueno, se entiende un poco, digamos, la coherencia del plan maestro evolutivo que dio origen a estos dinosaurios. Pero te puedo hacer mínimas preguntas e invito a quienes estén acompañándonos que nos manden sus preguntas. Vos dijiste, eran grandes como los más grandes, ¿no? Grandes como un avión. Sí. Eh, y además vivían en colonias. ¿Cuántas, digamos, individuos podían formar parte de esas colonias? Porque no debe haber sido fácil convivir con esos tamaños, ¿no? Basta mirar un aeropuerto, quiero decir, moverse, además de alimentarse, tiene que dar suficiente sustento para semejantes moles. Totalmente, totalmente. Es una pregunta interesantísima, Nora, y lleva un poco a una de las grandes incógnitas que creo que estamos enfrentando ahora, que es saber qué pasó en nuestro planeta hace unos 100 millones de años, en el cual, digamos, había recursos, evidentemente, como para sostener manadas de gigantes que probablemente comieran, no sé, 100 o 200 kilos de plantas por día, ¿no? Entonces, ¿cómo eran esos ambientes? ¿En qué tipo sabemos que eran como bosques abiertos, ¿sí? Sabemos que estos eran animales que probablemente tenían una capacidad de movimiento, incluso migratorio, bastante importante. Es decir, si se hubieran quedado en un mismo lugar,
iban Arrasaban, a ¿no? arrasar Arrasaban. por completo con toda la flora. Sabemos que de estos gigantes de cuello largo estaban al menos una temporada en un ambiente diferente de la otra temporada, entonces probablemente se iban moviendo, siguiendo un poco los cambios de la vegetación, pero la verdad es que todavía nos quedan muchísimos detalles por estimar. El número de la manada de estos gigantes, por ejemplo, no lo sabemos todavía. Claro. En eso, una pista que a veces se utiliza son las huellas, porque muchas veces encontramos huellas de dinosaurios y son de los pocos restos que nos dan como un comportamiento fosilizado, porque si pasa una manada, o si pasa y la manada tiene tres o tiene, digamos, 25 individuos, el tipo de huellas que dejan son completamente diferentes, ¿no? Claro, y vos mencionaste que se encuentran hasta 25 más o menos huevos por nido, pero ¿esos huevos los ponía la misma hembra, una sola hembra, o pertenecen a distintas? Buenísima pregunta. Estamos tratando de descifrar la respuesta a esa pregunta. Eh, Hay algunas evidencias en cómo están ubicadas las capas de huevos que sugieren que al menos fueron como diferentes oviposiciones. Es decir, no se pusieron todos ¿no? Hay ciertas estructuras de como dos o tres capas. La pregunta es si fue diferentes eventos de oviposición de la misma madre o si hubo dos o tres madres, ¿no? Claro. Y estamos esperando poder descifrar algo en base a a la química de las proteínas fosilizadas en la cáscara. Así que ojalá lo podamos saber, pero sí es probable que haya sido dos o tres hembras. Esa es una de las hipótesis, hembras por Vos nido. también mencionaste que eran muy eficientes, eran maquinarias de la vida, pero tremendamente eficientes. Y mencionaste que justamente, por ejemplo, un ejemplo de cómo estaban adaptados es que cambiaban los dientes constantemente para poder estar comiendo básicamente todo el día. Pero más allá de eso, digamos, eran animales de sangre fría y eso no les conspiraba en contra. Bueno, hay un grupo importante y te diría creciente de paleontólogos que se dedican a tratar de entender lo que llama la fisiología, cómo funciona el cuerpo en estos dinosaurios que consideran que podrían haber generado una cantidad de calor suficiente como para mantener cierta temperatura corporal. No es algo sobre lo cual haya un consenso, pero si vos te imaginas un animal herbívoro, ¿no? Una de los desafíos que tienen los herbívoros es cómo procesar la celulosa y la lignina, esos tejidos vegetales que son tan difíciles de descomponer en sus partes para poder asimilarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia más común? Bueno, utilizar a amigos como las bacterias que nos ayudan a degradar eh, esos tejidos vegetales, ¿no? Y seguramente estos animales tenían unos intestinos larguísimos, por eso en parte su, digamos, región abdominal, ¿no? Esas panzas tan gigantes que tenían, para dar lugar a estas cámaras de fermentación que eran sus intestinos, ¿no? En donde por ahí pasaba la comida y se quedaba ahí como una semana fermentándose para poder descomponerse y ahí recién asimilado, ¿no? Y Entonces, también vos mencionaste que en la época previa a la gran desaparición, a esa desaparición que nos tiene, es el gran misterio, ¿no? Que se atribuye al meteorito, pero bueno, todavía, digamos, queda un misterio ahí para confirmarlo. Aparentemente ya no eran de esos tamaños tan gigantescos. Ahora, no puede ser que no se encontraron justamente los grandes, porque ustedes dependen de lo que van encontrando. sí,
Sí, bueno, con respecto a a la extinción, como decías, hay muchas incógnitas todavía por develar. Sabemos que cayó el meteorito, sabemos que tuvo un impacto muy importante, pero lo que no sabemos es si esa fue la única causa que generó esa extinción masiva en el cual 3 de cada 4 especies que existían en ese momento se extinguieron por completo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de probar. Hemos encontrado en Patagonia un patrón de reducción de tamaño corporal. Ciertamente existían en otros lugares del mundo dinosaurios que todavía tenían un tamaño importante, ¿no? Incluso en el extremo sur de Patagonia, probablemente el clima era un poco diferente y empezamos a encontrar dinosaurios un poco más grandes. Entonces, sin dudas, lo que necesitamos es más cantidad de datos y de muchas regiones del globo, ¿no? Para poder entender este fenómeno que fue global, ¿no? Porque la Claro. O sea, extinción tienen ocurrió en trabajo, todo el no mundo. se van a quedar sin trabajo. Por Por ahora supuesto. tienen mucho trabajo, pero te paso una pregunta de Victoria Sabatieri, que nos hacen aquí por YouTube. Dice, Diego, se estima el peso, pero ¿se puede estimar la edad? No histórica, sino la del individuo, de uno de estos saurópodos, por los dientes o por determinados huesos de las extremidades. Muy interesante la pregunta. ¿Sabes que de hecho, los saurópodos son el único grupo de dinosaurios en el cual es muy difícil poder determinar la edad que tenía el animal al morir? ¿Por qué? Porque todos los otros grupos de dinosaurios tenían crecimiento, lo que llamamos crecimiento cíclico, es decir, crecía como un árbol, ¿sí? Crecía por momentos que crecía mucho, después por momentos crecía poco, momentos crecía mucho, y eso va dejando una marca en los huesos como los anillos de crecimiento del árbol, ¿sí? Si cortamos un hueso, vamos a ver anillos de crecimiento en todos los grupos de dinosaurios, salvo en los saurópodos. ¿Por qué? Porque uno de los secretos de su gigantismo es que crecían sin parar. No tenían ese crecimiento cíclico que en invierno probablemente, digamos, disminuía su crecimiento. Probablemente es esto, que comían tanto todo el tiempo, que el éxito, digamos, o la clave de su gigantismo es haber tenido un crecimiento rápido y sin interrupciones. O sea, crecían como si estuvieran comiendo en Stum hacia lo loco. Qué, qué fascinante todo esto. Y Jerónimo Vázquez nos pregunta, buenas tardes, quería consultarle a Diego qué bibliografía recomendaría para acercarse al gigantismo en los dinosaurios, en particular a los saurópodos. Bueno, hay un libro muy interesante que se publicó en el año 2018, que está editado por un paleontólogo que se llama Martin Sander y que se llama La biología del gigantismo en los saurópodos. Y es muy interesante porque es un libro que tiene capítulos escritos por fisiólogos, otros por paleontólogos, otros por paleobotánicos y tratan de como de descomponer las causas y las razones del gigantismo. Así que ese es un libro que recomendaría. Bueno, para ir profundizando, nos quedan preguntas, ¿eh? No, no piensen que tenemos, pero vamos a dejarlas para después, para el final. Y como decía Diego, bueno, los dinosaurios progresaron, dominaron la Tierra durante cientos de millones de años. Para hacernos una idea de lo que es eso, ¿no? Pensemos que los neandertales, por ejemplo, vivieron 300.000 años y acá estamos hablando de cientos de millones. O sea, es un fenómeno realmente, no sé si único, pero casi único en la historia de la vida. Pero pudieron vivir los dinosaurios porque tenían un contexto, tenían un ambiente. Como contaba Diego, se alimentaban y comían todo el día. Y además, este mismo ambiente hoy hostil, que es la Patagonia, y donde prosperaron de una manera impresionante, era totalmente diferente y tenía plantas, flores, insectos. Vuela la cabeza pensar que se puedan preservar insectos fósiles, ¿no? Pero así es, se preservan y se estudian en la roca, en esas rocas antiguas
antiquísimas, y ese es el trabajo justamente de Bárbara Cariglino. Así que le pedimos a Bárbara que nos cuente un poco sobre sus investigaciones y sobre qué se estudia, además de específicamente estos reptiles. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nora, por la presentación y a todos por haberme invitado a participar de esta charla. En realidad yo no estudio insectos, sí, mis colegas, tengo una colega, la doctora Belén Lara, ella trabaja con insectos, yo estudio las trazas que dejan los insectos en las floras, en las partes de plantas. Y como la charla estaba orientada a dinosaurios, entonces preparé la charla para hacer una presentación general de las plantas durante el Mesozoico a través del tiempo y después sí, quizás acotarlo un poco a un poco más a mi línea de investigación. Sobre todo porque mi línea de investigación no toca a los dinosaurios, sino que son las plantas previo a los dinosaurios. Así que si me esperan, comparto pantalla. Bueno, me dicen si ven bien. Perfecto, se ve perfecto. Lo único, creo que Ahí tenés que... está. Exacto, perfecto. Bueno, entonces, en la charla que preparé vamos a hablar de dinosaurios, vamos a contar un poco qué nos dicen las plantas de los dinosaurios y tantas otras cosas más, ¿no? Les quiero mostrar un poco toda la información que podemos sacar de las plantas. Y como sabemos, el Mesozoico le dicen la era de los reptiles precisamente por los dinosaurios, que son unos bichos fantásticos que a todos nos gustan cuando somos niños, niñas, cuando crecemos nos siguen gustando algunos tantos que los siguen estudiando a lo largo de la vida, como hace Diego. Y en general, al menos cuando yo leía los libros de dinosaurios, que eran lo que me metieron en la paleontología, de hecho, veía las reconstrucciones de los dinosaurios y nada más. Era como que estaban siempre en un vacío. Pero eso no es real. Como mostró Diego en alguna de sus filminas, que ahora hacen las reconstrucciones mucho más fidedignas, los dinosaurios no estaban en un vacío, tenían alrededor un montón de otros organismos con los que convivían y vivían en ambientes llenos de otros organismos que eran las plantas. Y como pueden ver en estas hermosas reconstrucciones, todas hechas por paleortistas argentinos y basadas en dinosaurios descritos y publicados y encontrados también por científicos argentinos, las plantas que convivían con los dinosaurios, algunas eran más raras para nuestra visión y otras eran más comunes. Como dijo Diego, las araucarias las tenemos hoy día. Entonces, en estas hermosas paleoreconstrucciones podemos ver esas plantas y algunas las vamos a reconocer y otras no. Para que se sepa, las plantas terrestres tienen un registro muchísimo más amplio de lo que es el de los dinosaurios. De hecho, aparecieron hace 460 millones de años atrás y continúan al día de hoy. Al igual que los dinosaurios, también pudieron sobrevivir la gran extinción masiva de la que hablaba Diego, del Cretácico terciario. ¿Cómo eran las primeras plantas? Bueno, es interesante porque uno de los registros más antiguos que tenemos de las primeras plantas terrestres está acá en Argentina y la estudia gente de nuestro país, investigadores de nuestro país. ¿Qué conocemos de esas primeras plantas? No mucho. Se conoce, por ejemplo, el registro de esporas y podemos decir que eran plantas que estaban ya terrestres porque están en sedimentos continentales. Pero con el correr del tiempo, ya para el Silúrico, empezamos a tener un registro un poco más completo y empiezan a aparecer plantas de forma muy simple, como esas que tenemos ahí dibujadas, donde vemos que tenían únicamente un tallo, por lo general que era un tallo rastrero, a veces erecto, y en sus partes terminales tenían las estructuras por las cuales se reproducían, ¿no? Liberando esporas. Como pueden ver en esta reconstrucción de acá abajo, lo que vemos es que esas plantas eran muy dependientes del agua. Ya para el periodo devónico, carbonífero, esto es muchísimo antes de los dinosaurios, es en la era paleozoica, empezamos a tener las primeras formas arborescentes. Las plantas empezaron a evolucionar, se empezaron a expandir y cada vez se fueron independizando más del agua, nunca del todo, ¿no? Obviamente, pero se fueron independizando más y fueron entonces invadiendo todos los ambientes continentales y generando bosques bien frondosos y desarrollando todas las posibilidades para que la biota acompañe. En este caso, insectos y otros vertebrados también ya extintos. Los helechos, por ejemplo, como los vemos hoy en nuestro balcón quizás o en algún jardín de alguna casa, tienen un registro antiquísimo, ¿no? Son
plantas que sobrevivieron y se mantienen casi iguales desde hace 300 millones de años, mientras que hay otros grupos que se fueron extinguiendo a través del tiempo. Estos grupos, por ejemplo, las Glossopteris, que son precisamente las plantas a las que yo más me dedico, son unas floras que estuvieron en el periodo pérmico y ocuparon todo el Gondwana. Eran plantas con una gran versatilidad porque se las han encontrado incluso en altas latitudes, formaban bosques en la Antártida. Sin embargo, algunos de estos grupos de plantas, entre ellos las Glossopteris, se extinguieron en el Permo-Triásico, en el límite del Pérmico, y quedaron otras plantas, en este caso fueron estas floras reemplazadas por Dicroidium, como decía antes en mi presentación Nora, es otra de las floras que estudio, que son también muy comunes acá en Argentina. Las esfenofitas, que también venían ya también del Paleozoico, que son estas especies, la cola de caballo que le dicen. Y después, ya llegando a mediados del Mesozoico, ¿no? Para el Jurásico, empezamos a reconocer una flora un poco más parecida a la actual, ¿no? Ya teníamos las coníferas, también había cicas, las famosas araucarias que daban de comer a los dinosaurios, a estos grandes saurópodos, algunos helechitos acuáticos, y como dijo Diego, para el Cretácico se produce un gran evento en lo que es la evolución de las floras, que es la aparición de las plantas con flores, las angiospermas, ¿no? Ya para el Cenozoico empezamos a reconocer básicamente casi todos los grupos que tenemos hoy, que fueron cambiando de acuerdo a la latitud y de acuerdo a las condiciones climáticas en las que se encontraba la Tierra. Tenemos asteráceas, de hecho la flor de asteracia más antigua conocida ha sido descrita por investigadores de Argentina, los eucaliptos. Ocurre lo mismo, el registro más antiguo de eucaliptos, uno pensaba que el eucalipto era de Australia, pues no, es de la Patagonia, ha sido encontrado acá en la Patagonia, el registro más antiguo del Eoceno, y otras plantas que ya reconocemos, ¿no? Las Nothofagus, los pastos que son partes tan importantes de los ecosistemas hoy día, y no aparecieron hasta más tarde, sino más o menos para el Mioceno, o sea, bastante reciente en términos de tiempo geológico para lo que hablamos los paleontólogos y los paleobotánicos. Como dije, las plantas sobrevivieron una de las grandes extinciones masivas que fue la del Cretácico, las finales del Cretácico, pero así también sobrevivieron las otras 4 grandes extinciones masivas conocidas. Así que son un grupo que han evolucionado y que es lo que ha permitido la vida en la Tierra básicamente desde sus orígenes, porque son un grupo muy resiliente y que ha sabido adaptarse y sobreadaptarse una y otra vez a grandes extinciones. Ahora, ¿qué historias nos cuentan las plantas, no? O sea, vamos a hablarlo primero desde el punto de vista de un dinosaurio. Esto que ven acá a la izquierda, esas rocas de forma bastante curiosa, son lo que los paleontólogos le decimos coprolitos, y no es ni más ni menos que las heces fosilizadas. En general es difícil saber las heces fosilizadas, qué organismo las produjo, pero en este caso se pudo estudiar qué materia tenía dentro de esas heces fosilizadas, ahora les voy a contar un poquito más de eso, y de qué animales eran. ¿Y cómo se supo eso? Bueno, se supo porque fueron encontradas estas rocas en estratos de edad jurásica, o sea, en el periodo de los dinosaurios. Por el tamaño también se podía inferir que era de dinosaurios, porque eran bastante grandes, y se supo que eran de sauropodomorfos. Como dijo Diego en su charla, los sauropodomorfos es uno de los 2 grupos que había que eran herbívoros. Estaban los ornitisquios también. Eh, ¿Y qué encontraron entonces los científicos que estudiaron estas heces? Bueno, estos coprolitos lo que hicieron fue cortarlos en láminas muy, muy delgadas de rocas y estudiarlas con un microscopio. Y en esas láminas delgadas pudieron observar fragmentos de plantas, cutículas, pudieron ver hasta los estomas de esas plantas y de esas cutículas, y también restos de palinomorfos. ¿Qué son los palinomorfos? Son el polen y las esporas de los distintos grupos de plantas. A través del estudio y de lo que obtuvieron del análisis de esos cortes delgados, se pudo saber que estos sauropodomorfos, estos dinosaurios de cuello largo, habían comido plantas que se llamaban Comlopteris y otros, los ornitisquios, habían comido unas plantas ya extintas también, unas cicadales que se llamaban Nilsonia.
Todo esto, ¿cómo se sabe? Bueno, porque los paleobotánicos estudian esas plantas, estudian en detalle las plantas, el registro de plantas, y entonces ya tenían esa información previa. Entonces, a través del estudio de los coprolitos, las plantas que encontraron en esos coprolitos se sabía ya que era gracias a los estudios de los paleobotánicos. Hay este tipo de estudios también hechos acá en Argentina, no con dinosaurios, sino con dicinodontes, que son estos bichos raros de cuerpos macizos, que son como protomamíferos, son de formaciones triásicas encontrados en el centro este de Argentina. Y también se han encontrado, como pueden ver ahí marcado en el círculo rojo, estos coprolitos. Y se supo que eran de dicinodontes porque también se encontraron dicinodontes en los alrededores, ¿no? O sea, se encuentran los huesos asociados a estos coprolitos, y al analizar los coprolitos uno puede hacer una reconstrucción paleoambiental sobre cómo era la vegetación gracias a lo que se encuentra del contenido vegetal en esos coprolitos. En este caso se encontraron varios fragmentos vegetales y muchos tipos de esporas y polen que permitieron reconstruir ambientalmente que había algunas coníferas, que había algunos helechos con semilla, toda una flora muy desarrollada. Este es otro caso también muy particular, no es en Argentina, esto es un anquilosaurio, uno de estos grandes dinosaurios acorazados, como le dicen, del Cretácico de Canadá, donde se lo encontró prácticamente momificado. Y encontraron en la parte estomacal una roca bastante particular que contenía cololitos. ¿Qué es eso? El contenido estomacal. Entonces, analizando nuevamente a través de un proceso químico de la roca, un pulido y luego una producción de capas muy delgadas para ser estudiadas en el microscopio, encontraron restos de esporangios, cutículas, gastrolitos. Se ve que para poder digerir mejor estos restos vegetales, el dinosaurio también comía rocas, como para tratar de que la digestión fuera más rápida y mejor. Y también eso nos permite reconstruir el tipo de planta que comía y a su vez el ambiente en el que estaba este dinosaurio. Ahora, hasta acá son las evidencias extraídas de paleovertebrados, pero hablemos de las plantas. ¿Qué podemos decir cuando tenemos las plantas y no tenemos dinosaurios cerca u otros organismos? Bueno, ustedes habrán visto en el malbón de su balcón, a veces que está comido, quizás en los árboles también tienen las hojas comidas, a veces ven a las hormigas llevarse pedacitos de hoja. Bueno, actualmente lo que podemos ver es el insecto que genera el daño a la planta, ya sea comiéndola o generando un caminito adentro del mesófilo, donde va cambiando de tamaño y donde va también creciendo el bicho y va generando heces. Todos esos puntitos negros que ven ahí en la foto del medio son los excrementos que va dejando la larva mientras come y hace sus desechos. Y también habrán visto, quizás no, en algunas plantas hay algunos puntitos, hay algunos huevitos. Esos huevitos en general son muy diagnósticos y depende cómo se ponen y qué forma tienen, nos dicen qué insecto lo hizo. A veces, actualmente no vemos quién hizo eso y no lo sabemos. Bueno, imagínense en el registro fósil, tratar de inferir esta información del registro fósil. Y es a eso lo que me dedico yo con mi grupo de estudio. Nosotros lo que hacemos es estudiar las plantas fósiles y ver esas trazas que fueron dejadas por artrópodos, insectos o cualquier otro organismo y tratar de inferir quién los hizo. Y hay un montón más de información que nos provee este tipo de estudios. Acá, como pueden ver, son todas hojas. Las de los extremos son hojas de esta flora de Glossopteris que les contaba previa a los dinosaurios, previa al Mesozoico, son hojas de la flora de Glossopteris, donde pueden ver que han sido comidas marginalmente, donde también tienen algunos agujeritos. Y después, y a la derecha tenemos un montón de marquitas así en forma de diamante. Esos son huevitos, son puestas de huevos hechas por algún insecto, lo más posible, algún tipo de libélula. Estamos hablando de plantas de 200, perdón, un poco más antiguas, de 250, 260 millones de años. Así que imagínense toda la información que estamos sacando ya de esas plantas que nos estaban diciendo quiénes la comían, ¿no? O quiénes, qué biota interactuaba con esas plantas. Y en el medio vemos un caminito como el de la foto de arriba. Bueno, es un caminito que, como pueden ver,
está hecha también en una hoja. Eso ya es material triásico, ya más de la época de los dinosaurios. ¿Qué información sacamos con todo eso? Bueno, por ejemplo, en este trabajo que publicamos con mi grupo de trabajo hace un tiempito atrás, evaluamos un montón de floras de Sudamérica y el daño de insecto que tenían esas floras, y cómo era la transición de esas floras del Pérmico al Triásico y qué pasaba con el daño de insecto que identificábamos. Y como pueden ver, muy básicamente, había un grupo de plantas que era preferido, ya sea porque eran más ricas o porque eran más comunes en ese entonces, por los insectos y le daban mayor uso, ya sea para oviponer o para vivir, las utilizaban de distintas formas como distintos recursos. Cuando viene la extinción del Permo Triásico, observamos que el elenco florístico cambia y también cambian las interacciones. Ya las empezamos a ver en otros grupos de plantas. Estos son los grupos de plantas. Y todas estas líneas de colores nos van diciendo distintos tipos de interacciones que observamos en esas plantas. Y como pueden ver, hubo un cambio bastante abrupto en el grupo de plantas que era elegido en el Pérmico hacia el grupo de plantas que era elegido por los insectos como recursos durante el Triásico. ¿Qué otra información podemos sacar? Bueno, no solo lo que vemos en las hojas, increíblemente también se observa estas interacciones en esporas, por ejemplo, en este caso en esporas de una planta extinta del Pérmico de China, encontraban constantemente en estas esporas unos agujeritos muy, muy chiquitos y muy raros, que no eran una forma, una parte de la espora o que pertenecían a la espora en sí, sino que se dieron cuenta que eso era el estilete de algún insecto que había penetrado y succionado el contenido del palinomorfo. También ya de la época de los dinosaurios, y hay muchos estudios de estos, hay grupos muy grandes en Argentina de paleontólogos estudiando maderas fósiles, y entre ellos estudios se han descrito galerías que se ven en las maderas, ¿no? Petrificadas, se estudia el tamaño de la galería, el largo, y también los coprolitos que van dejando los insectos que están viviendo en esas galerías. Y en base a eso, en base a la forma, en base a la distribución, en base al tamaño, en este trabajo en particular de maderas del Cretácico de Patagonia, Argentina, se pudo inferir que las galerías habían sido hechas por termitas. Y uno dice, bueno, pero no son las termitas las que siempre están horadando las maderas, no necesariamente, los escarabajos también horadan las maderas y también dejan galerías llenas de coprolitos. Así que hay trabajos muy interesantes que en este caso nos dijeron cuál había sido el productor de esa interacción. Y por último, para ir terminando y mostrarles un poco más de toda la información que nos pueden dar las plantas, sobre todo cuando las investigamos en cuanto a las interacciones bióticas, este es un caso también de floras carbonizadas recuperadas del Cretácico medio, donde ya acá no tenemos que hacer tantas inferencias de qué bichos interactúan con estas plantas, porque precisamente los bichos se preservaron en estas carbonizaciones. Como pueden ver, estos puntitos rojos son todos los sacos polínicos. Esta es una flor carbonizada, es muy, muy chiquitita, tiene aproximadamente 500 micrones. Y eso verde que tienen ahí marcado, esto está coloreado por los científicos, ¿no? Obviamente es una imagen recuperada de un microscopio electrónico de barrido y los científicos dibujan arriba como para que se interprete mejor la figura. Vemos lo que es una ninfa de un ácaro, o sea, esta florcita estaba siendo visitada por un ácaro y posiblemente el ácaro buscaba alimentarse también de del polen de esos sacos polínicos. Asimismo, también en otras florcitas se encontraron restos de lo que los científicos que estudiaron esto descubrieron que eran restos de escamas abdominales de mosquitos, mosquitos acuáticos como la Aedes. De hecho, llegaron a la conclusión de que era Aedes. Así que, ¿qué nos dicen las plantas? Un montón de información, no solo cómo evolucionaron en el tiempo, nos indican cambios de diversidad, nos indican cambios de abundancia, nos indican un montón de cosas y nos indican también cómo conformaban cómo conformaban los ambientes y qué interacciones bióticas tenían, no solo con los dinosaurios, sino también con un montón de otros organismos.
Muchísimas gracias, Bárbara, interesantísimo. Se me ocurre preguntarte que uno está acostumbrado a la imagen esa tipo Harrison Ford de los paleontólogos que van por la estepa patagónica o por otros lugares, ¿no? Van caminando y de repente ven un pedazo, un trozo de hueso que asoma o que piensan que puede ser un hueso que asoma en el suelo o van mirando, digamos, a simple vista, van caminando. Pero, ¿cómo hacen para encontrar la materia de ustedes, la materia de estudio de ustedes, que son, vos acabas de hablar de micrones, o sea, son cosas microscópicas? ¿Cómo hacen para buscarlas? Bueno, sí, la búsqueda de dinosaurios es muy distinta a la de muchas otras cosas paleontológicas que estudian otros grupos de paleontólogos. Yo me dedico sobre todo a las macrofloras, así que no tengo tantos problemas. Lo veo en el campo básicamente y ya después entro al detalle a buscar este daño de insecto que es mínimo a veces son pequeñas marcas muy muy chiquititas, ya ahí sí necesito utilizar lupa. En cuanto a estas florcitas tan chiquititas y tantos otros organismos que requieren nada, estudios muchísimos más profundos con otro tipo de tecnología, se va al campo en general un poco a ciegas, se busca en los sedimentos que uno especula va a tener lo que uno está buscando. Y después en el laboratorio los empieza a procesar, los empieza a mirar con lupa, y cuando empieza a encontrar lo que está buscando, ya lo lleva a un microscopio electrónico de barrido. A veces hay que hacerles procedimientos químicos. Los que estudian polen y esporas van directamente a ciegas y no es hasta después de un procesado larguísimo químico del sedimento de donde están tratando de recuperar el polen y las esporas que van a saber si efectivamente está el polen y las esporas o no, de estos palinomorfos, ¿no? Así que Diego y yo creo que corremos con una ventaja en eso, que lo vemos, o sea, estamos ahí en el campo, sabemos más o menos dónde buscar y cuando está lo encontramos fácilmente. Después sí, tenemos muchos colegas paleontólogos que se dedican a lo micro y ya ahí es toda otra técnica, es toda otra experiencia, todo otro procesado y todo otro tipo de estudio. Pero sí, hay muchísimo. Bárbara, mira, acá llegaron preguntas de los amigos que nos están acompañando y amigas que nos están acompañando. Andrés Maceto pregunta, una consulta a la doctora Bárbara, si tiene la información de cómo se encuentra la resina fósil ámbar en Neuquén. Acá en Neuquén, dice, así que están mirando desde Neuquén. No estaría al tanto, capaz Diego me puede ayudar. No sé si hay resina fósil en Argentina o no del tipo que uno esperaría como las películas con los insectos, los animales y todo eso. Diego, ¿vos escuchaste de resina fósil en Neuquén? No he escuchado realmente. Sería fantástico encontrar Es, un depósito es de un resina. Y si llega a ver que nos avise, vamos mañana o pasado. Es un tipo de preservación muy particular y es muy, muy importante. Los yacimientos de resina fósil alrededor del mundo, que son hallazgos paleontológicos maravillosos, o sea, sí, tienen una preservación muy particular, son difíciles de encontrar y hasta donde yo sé en Argentina no hay o no escuché, pero bueno, sí, tal cual como dice Diego, cualquier cosa que nos chiflen. Aquí otra pregunta para vos, Bárbara. Pedro Cristian Martínez en realidad envió dos. La primera es, ¿dónde puedo encontrar literatura sobre interacciones en fungosporas, esporas y granos de polen? Es difícil encontrar interacciones en palinomorfos, ¿no? O sea, fungosporas, esporas, polen, palinomorfos en general. Yo solo sé de ese trabajo y la verdad que yo trabajo con la doctora Sabatieri, es una palinóloga, también trabajo con Lucía Ballarino, Pedro Gutiérrez. Nunca me han informado, ellos son palinólogos, específicamente se dedican al estudio del polen y las esporas y nunca me han informado de haber visto interacciones. En su momento, cuando leí ese trabajo, me llamó la atención y les pregunté si alguna vez habían visto alguna de esas interacciones y no. Así que no hay mucho. Hasta donde yo sé, es ese trabajo. Debe haber más en la bibliografía más bien académica, pero bueno, cualquier cosa, si me entero, trato, no sé si podré después escribir en el YouTube
alguna cosa, pero Averiguamos entonces, que averiguamos. queda pendiente la pregunta. Y aquí hay otra. ¿Cómo se descarta que la interacción en fungosporas no sea un daño por arrastre de la corriente? No estoy segura de entender la pregunta. La interacción de las fungosporas, o sea, por ejemplo, si esos agujeritos que vimos en esas esporas sería, quizás, eh, porque no creo, muy perfecto el agujero. No sé, la verdad que no estoy contestando en base a lo que se me ocurre ahora. Es un agujerito muy perfecto, y no creo que la corriente, o sea, estamos hablando de esporas, son microscópicas, ¿no? No creo que haya un daño, que es algo muy preciso, muy chiquitito lo que hizo. Una corriente no generaría algo así, sería mucho más, quedaría tapado, no sé. Y Pero Bárbara, bueno, no sé. además, como que había varias, ¿no? Me pareció Claro, interesante. en ese trabajo al Vale. menos encontraron varias, y de nuevo, es un evento ambiental, te va a cubrir la espora completa, o sea, no hay no creo que haya un evento ambiental que pueda generar una estructura tan característica y tan delicada y tan chiquitita en una espora como eso que vimos en esas imágenes de ese trabajo. Es un trabajo chino, creo, sí. Y cuando hay estructuras así que además son muy repetidas, es como Claro, que sí, es muy sí, preciso que sí. los está haciendo. Cuando es algo ambiental, uno esperaría que sea más al azar, ¿no? Como un agujero, no sé, más ovalado en una vez o más grande en otro. Otra pregunta que nos llega de los que nos están acompañando en este encuentro. Una consulta al doctor Diego. ¿Qué tiempo de incubación tenían los huevos? ¿Hay diferencias entre las especies? Buenísima pregunta. Otro tema súper candente de investigación. Hay solamente dos especies para las cuales se ha determinado el tiempo de incubación por el momento, que oscilaban entre los 40 y los 80 días. Eh, y lo difícil de eso es que el único modo, por el momento, que sabemos cómo determinar el tiempo de incubación es si encontrás huevos y que los huevos tengan embriones y que los embriones tengan dientes ya formados, o sea, que estén como casi a punto de eclosionar. Y haciendo un corte del diente del embrión, uno puede contar las líneas de formación de la dentina que es diaria, o sea, una capa por día, se va formando la dentina del diente y así contar el tiempo de incubación. Pero las situaciones en donde se ha, digamos, demostrado es como solamente en dos especies necesitas fósiles excepcionales. Y bueno, y lo terrible es que por el momento, para hacer esos conteos hay que cortar el diente. Entonces hay que tener un fósil excepcional y hay que querer cortarlo, que es una decisión que no siempre es fácil, ¿no? Los fósiles son cosas únicas, ¿no? Y entonces muchas veces uno se ve en la situación de que quizá aplicando una técnica destructiva puedo aprender algo, pero eso lleva a esa técnica destructiva, lleva a que el fósil va a quedar dañado para siempre. Claro. Entonces es una Recuerdo decisión que difícil. cuando le dieron el premio Nobel a Svante Pavó por sus estudios de paleogenética, eh, entre las anécdotas que comentaba, porque él había empezado estudiando justamente el ADN, paleo-ADN, etcétera, etcétera, y dice que había estado como 30 años pidiendo en un museo que le prestaran un fósil de Neandertal para poder ver si podía recuperar el ADN. O sea, al final logró que el director del museo dijera, ok, te lo damos porque son cosas únicas, no Son se puede cosas hacer únicas. así nomás, ¿no? Y el dilema que a veces nos topamos es que la tecnología avanza a velocidades fantásticas y lo que hoy requiere una técnica destructiva, quizás dentro de 5 10 15 20 años, va a poder hacerse con técnicas no destructivas. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy interesante, es
y hace 50 años, el único modo de entender cómo era la estructura interna del cráneo de un dinosaurio, por ejemplo, cómo era la forma de su cerebro y poder inferir cuán bueno era su sentido del olfato y su sentido de la visión o del oído, era hacer cortes seriados, es decir, agarrabas un dinosaurio, un cráneo de dinosaurio, lo ponías en una fiambrera, básicamente, y ibas haciendo cortes, ¿no? Por ahí 500 cortes y lo rompías por completo. Claro, tenías todo el acceso a la estructura interna. Ese era el único modo de hacerlo. Hoy contamos con las tomografías computadas, ¿ok? Que se hace eso con, básicamente es lo mismo, con rayos X de una manera no destructiva. Y hoy podemos mandar en un tomógrafo cientos de cráneos que han sido colectados en los últimos 2 siglos y tener la misma información pero sin destruirlo. Entonces a veces tener un poco de paciencia y no destruir un fósil vale la pena. Claro. Otra pregunta llegada del público. ¿Pudiera haber alguna relación entre la reducción de los saurópodos con la reducción del espacio que habitaban y donde se alimentaban debido a la fragmentación y separación de los continentes, que debió ser un factor que favoreció selectivamente a los animales de menor talla? Buenísimo. ¿Quién hace la pregunta, Nora? Pedro Cristian Martínez. Pedro, te pasaste, porque creo que esa es una de las claves que está pasando en Patagonia, no solo por la separación de los continentes, sino porque en esa época, es algo que no mencioné, pero en esa época el nivel del mar estaba subiendo y cubrió buena parte de Patagonia. Sí, aproximadamente la mitad de lo que es hoy el territorio patagónico, cuando cayó el meteorito hace 66 millones de años, estaba cubierto de agua. El océano Atlántico creció inundando la parte de Río Negro por un lado, la parte del sur de Chubut por el otro, la parte del sur de Santa Cruz también estaba inundada. Entonces Patagonia, que ahora es un terreno completamente emergido, eran probablemente 3 o 4 penínsulas muy grandes, con islotes, probablemente en la zona de la meseta de Somuncurá, en la zona de Río Negro, era una gran isla. Entonces teníamos una geografía muy, muy fragmentada y eso generaba menor espacio disponible, menor recurso y probablemente eso haya condicionado un poco el tamaño de los herbívoros. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Y les voy a hacer una pregunta un poco loca. Sabemos que la ciencia ficción explora futuros posibles, eh, no solo en lo que tiene que ver con la tecnología, el avance de la ciencia, sino que también a través de eso plantea cuestiones éticas, filosóficas, ¿no es cierto? Y nos hace reflexionar sobre nosotros mismos. Y ya que hablamos de Svante Pavó, que se considera el padre de la paleogenética y pudo secuenciar el ADN de homínidos que nos antecedieron, etcétera, etcétera, una de las ficciones científicas que tuvo, realmente la vio medio mundo, creo que no debe quedar nadie sin haber visto esa película, es Jurassic Park, ¿no? Hablando de dinosaurios, Jurassic Park. Se habla de que van a tratar de revivir al mamut. Bueno, esta película planteaba que un científico, entre comillas, loco, se le había ocurrido hacer un parque de diversiones recreando a los dinosaurios, ¿no? Recreando a los dinosaurios jurásicos. ¿Qué tanto tiene de realidad o de factibilidad esa idea con lo que se sabe hoy sobre cómo recuperar ADN antiquísimo? ¿Se podía pensar en revivir uno de estos gigantescos reptiles o no gigantescos, pero alguno de estos exponentes? Y por lo que sabemos hasta el momento, no. Hoy por hoy es un claro no. No hay nada que nos haga pensar que podemos tener suficiente material genético como para clonar, como para revivir algo parecido a un dinosaurio. Realmente eso es así.
Sí hay restos de ADN bastante completos de animales mucho más recientes, en el orden de los miles de años, eh, no de los millones de años, ¿no? Como los dinosaurios, que el último de estos dinosaurios existió hace 66 millones de años, ¿no? Entonces, cuando escuchamos del mamut y del rinoceronte lanudo, esos son animales que se murieron hace 4.000 años, 6.000 años, 10.000 años, ¿no? Y que se han preservado congelados, ¿no? Una vez escuchaba una conferencia de un paleogenetista y decía como el ADN es como el helado, ¿no? Para conservarlo tiene que estar frío y seco, y si ya pasa calor y humedad empieza a descomponerse y ya no es lo que era, ¿no? Eh, y nuestro clima, no, nuestro planeta ha tenido oscilaciones climáticas muy, muy marcadas, y solamente ha mantenido el frío en regiones de altas latitudes como el Antártida o el Ártico en los últimos miles de años o decenas de miles de años. Y Y yendo con los a... mamíferos, perdón, con los mamuts no se animan todavía, pero ya se han encontrado, gracias a todo este descongelamiento que está ocurriendo, ¿no? En las altas latitudes del norte, sobre todo el permafrost, han encontrado semillas que también tienen miles de años y las han plantado y ha dado su pequeña plantita. Así que está lo ético, pero bueno, se ve que con las plantas no corre tanto. Yo no traería a la vida de nuevo un mamut porque ya está, cuidemos las especies que tenemos ahora, pero con las plantas creo que no hay un dilema ético, al menos no pareciera. Claro. Y otra pregunta, sí, un poco de persona lego, como somos nosotros que observamos, leemos, interesamos, pero no estamos en el detalle. A lo mejor les parece muy elemental, pero ¿cómo se hace para distinguir lo que es propiamente el fósil de la roca en la cual está inserto? Porque uno cuando ve las fotos y observa los restos fósiles fundidos en esa roca, fundidos me refiero a que están encastrados, piensa, bueno, ¿cómo hacen para poder, digamos, en el momento en que van retirando los restos de roca, preservar en su integridad lo que es el resto fósil de estos seres? Sí, te digo la verdad, hay diferentes tipos de fósiles. Hay fósiles que son tan difíciles de distinguir de la roca que lo que hacemos es traer el bloque de roca entero y decir, bueno, creo que acá adentro hay huesos, y esperamos a tenerlo en el laboratorio para recién ahí, digamos, en condiciones controladas y poder, digamos, poder determinarlo, ¿está bien? Pero hay otros fósiles que son muy evidentemente diferentes de la roca que lo contiene, ¿no? Entonces, bueno, eso en esos casos es más fácil, y en esos casos, digamos, es tan fácil que a veces no hace falta ser un paleontólogo para darse cuenta. Y muestra de eso, por ejemplo, es que algunas de los grandes hallazgos que ha habido en la Patagonia, por ejemplo, se dieron por denuncias de pobladores rurales que han encontrado algo que les llamaba la atención y que dijeron esto tiene que ser algo diferente. Les voy a mostrar aquí una foto que tengo eh, de un fósil que se ve claramente que es diferente y que se distingue completamente esto es un hueso que está semienterrado, está a medida que la erosión lo va destapando, también lo va fracturando, por eso está partido en tres. Y como ves, hay algo en la textura, en la coloración, que lo hace diferente de las rocas de alrededor. Y algo así fue que vio en el año 2012 un poblador rural, y que tuvo el buen tino de llamar al museo y decir, yo creo que acá hay huesos de dinosaurios, ¿por qué no vienen a verlo? La historia siguió, el equipo del Museo de Ferulio fue, y eso terminó siendo el yacimiento del Patagotita, el dinosaurio gigante, ¿no? Que fue descubierto por Aureliano Hernández, un poblador rural que vio
algo como esto que están viendo en pantalla en el campo cuando estaba buscando una punta de ovejas que se le había escapado por algún lugar, en algún rincón de su campo, ¿no? Y uno tiene la idea de que, porque claro, solamente se conocen los hallazgos exitosos, ¿no? Entonces uno, dentro de del imaginario de las personas que no son estrictamente paleontólogos ni paleobotánicos, dicen, bueno, sale al campo, tiene por supuesto ciertas coordenadas por la antigüedad de las rocas, por otros indicios, porque se hicieron estudios antes y algo va a encontrar. ¿Les pasó de salir de campaña y tener que volverse con las manos vacías porque no hubo manera de encontrar nada de lo que iban a buscar? Sí, a mí me ha pasado, sí. En particular me ha pasado con un yacimiento de edad térmica acá en provincia de Buenos Aires, conocido. Los fósiles están guardados, los fósiles ya estudiados en los años 50, están guardados acá en el Museo de Ciencias Naturales. Y he ido 2 o 3 veces al sitio y entre la vegetación que ya está muy profusa, muy alta, y caminar, no lo encuentro al nivel, no he encontrado más que alguna que otra pieza rodada, pero bueno, sí, suele pasar. Así que ahí uno tiene que decidir si sigue intentando o ya se da por vencido. Una vez estábamos trabajando en Chubut, en la zona central de Chubut, cerca del río Chubut. Estamos trabajando del lado del río en donde pasa la ruta, donde es fácil acceder. Encontramos una buena cantidad de fósiles y vimos que del otro lado del río había una cantidad de afloramientos de la misma edad, que era fantástico, que nadie había ido. Entonces, bueno, hicimos toda una logística para hacer un camino para llegar del otro lado. Fuimos con un equipo de como 18 personas. Bueno, vamos a acampar ahí, vamos a quedarnos unos 15 días buscando porque tiene que estar repleto de fósiles y pasan los 15 días y no encontramos absolutamente nada, 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 ¿no? Y es así, pero hay que probar, hay que probar. Y la historia continuó que 10 años después decidimos volver a esa zona, pero un poquito más al este nomás, como literalmente 2, 3 kilómetros más al este donde habíamos intentado. Encontramos pocas cosas, pero una de las cosas que encontramos era un bloque que tenía 3 esqueletos de dinosaurios completos, articulados de la cabeza a la cola. Y realmente te muestra eso, que muchas veces uno puede volver sin nada, pero eso no significa que te quedas un día más o volvés una vez más y no puedes encontrar algo maravilloso. Y es así, o sea, la búsqueda de los fósiles, un fósil es algo excepcional, un resto que escapó al ciclo normal de la destrucción y del reciclaje de los organismos, ¿no? Y son realmente excepciones y son difíciles de encontrar. Pero bueno, hay que seguir intentando. Y los paleontólogos, bueno, son los guardianes de ese pasado de nuestro planeta que nos habla, ¿no? Llegan a los lugares, recogen los ejemplares o las piezas que van a estudiar y también otras que a lo mejor ya son conocidas, pero que se guardan porque después vendrán otros paleontólogos y otros paleobotánicos y otros especialistas en insectos de aquel pasado millonario, para no decir milenario, porque es de millones de años atrás, a estudiarlo. Así que realmente fascinante lo que nos contaron. No tenemos más que un agradecimiento enorme por estos minutos que nos dedicaron y que nos ayudaron a entender un poco cómo es la tarea de los paleontólogos, por qué es importante y qué cosas se estudian y cuáles son los misterios de ese rompecabezas impresionante que es el árbol de la vida. ¿Cuántas son la cantidad de especies de dinosaurios que se conocen hasta el presente? ¿Hay un número de ese catálogo? Sí, hoy en día hay aproximadamente 1000 especies. 1000. 1000, No, sí. impresionante. Sí, sí. Impresionante. Y Eh, quedan muchas por descubrir, ¿no? y quedan todavía por descubrir. Realmente desafía nuestra capacidad de asombro.
Bárbara y Diego, les agradecemos enormemente que hayan participado. No sé si ustedes quieren agregar algo en la despedida de este encuentro con la Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No, no más que gracias de nuevo por la invitación y bueno, espero verlos en otra ocasión. Sí, gracias también. Me sumo a las gracias de Bárbara por la invitación. Siempre es un placer contar lo que hacemos en el ámbito, sin dudas, de la academia. Es todo un honor compartir este espacio y, por supuesto, Nora, gracias por llevarnos adelante en esta conversación. Siempre me considero una privilegiada total de poder asistir a estos encuentros que se vienen haciendo hace varios años. Es un momento de aprendizaje y de deslumbramiento, y además, qué orgullo poder hablar de estas cosas y de la investigación de frontera que, como contaron Diego Pol y Bárbara Cariglino, se hace en nuestro país. Y en estos momentos en que se habla tanto de qué investigaciones son las que hay que hacer, cuáles no, si sirven, si no sirven, y se difunden muchas falsedades en las redes sociales, me parece que estos encuentros donde se puede conocer y se puede charlar mano a mano con nuestros investigadores más destacados, ayudan a conocer el enorme, el inconmensurable talento que tenemos en la Argentina y que es fundamental para el desarrollo cultural, educativo, productivo y de todo tecnológico de nuestro país. Porque como sabemos, todas estas investigaciones tienen un aspecto que luego se aplica en otros ámbitos, en otros aspectos de la vida nacional. Así que hoy estuvimos hablando, lo recordamos, con Bárbara Cariglino, investigadora adjunta del CONICET. Ella es paleobotánica y se dedica al estudio de las plantas fósiles y las interacciones entre las plantas y los insectos que las comían, cómo se distribuían en el pasado y cómo eran los ambientes donde se desarrollaban. Y Diego Pol nos estuvo contando sobre los estudios y las investigaciones que hace en dinosaurios, en algunos de los exponentes mayores, en los mayores exponentes de estos ejemplares. Diego es licenciado en la UBA, doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Columbia, investigador principal del CONICET. Actualmente trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, ambos, tanto Bárbara como Diego, allí en Parque Centenario, están todos invitados a visitar el museo. Diego, en este caso, fue designado profesor visitante en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Cornell, en la de San Pablo. Es investigador asociado honorario en el American Museum of Natural History, y hoy ambos, Diego y Bárbara, compartieron con nosotros algo sobre ese mundo perdido que nos habla a través de los fósiles. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los amigos que nos acompañaron y que hicieron unas preguntas fenomenales, y los invitamos el próximo 19 de junio a un nuevo encuentro con la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que cuenta con el apoyo y la colaboración de la Universidad Nacional de San Martín. Estos encuentros los organiza y está detrás de cada detalle la doctora Gloria Dubner, gran astrónoma de nuestro país. Muchas gracias y nos encontramos en junio para hacer otra visita a las investigaciones que se hacen aquí en la Argentina.